Bienvenidos a una nueva edición, donde vamos a abordar un tema que sin dudas es de muchísimo interés para millones de personas en nuestro país, los aumentos en las jubilaciones y pensiones. Seguramente han estado escuchando en los últimos días que habrá subas en los haberes previsionales por decreto del Gobierno Nacional. Pero lo cierto es que todavía quedan muchas incógnitas e incertidumbres al respecto. ¿Cuánto exactamente aumentarán las jubilaciones? ¿A partir de qué mes? ¿Cómo impactará la nueva fórmula de actualización en los ingresos reales de los adultos mayores? ¿Qué plantea la oposición para mejorar estos incrementos? Son muchas las preguntas que aún no tienen respuestas claras y concretas. Una verdadera nebulosa que genera mucha angustia e intranquilidad entre nuestros abuelos y abuelas, ese sector tan vulnerable de la población. Pero no se preocupen, en este vídeo veremos a fondo y con todos los detalles esta cuestión tan trascendente. Se analizará el decreto presidencial, los anuncios oficiales, las críticas opositoras y lo que se viene en el Congreso Nacional. Para que todos los jubilados sepan a qué atenerse y cuánto dinero extra recibirán efectivamente en sus bolsillos a partir de las próximas semanas y meses. Será un programa imperdible por lo vital de esta temática, con un análisis pormenorizado de todos los vericuetos legales, económicos y políticos en torno a estas tan esperadas subas. No se lo pueden perder. Así que tomen una buena taza de mate o café, acompáñenme hasta el final, dejen sus comentarios y preguntas. Porque a partir de la próxima semana van a comenzar a cobrar con aumento. Ahora, exacto, hay un quilombo. No, me digas así. La palabra es esa. Los jubilados no saben qué van a cobrar, cómo van a cobrar, cuándo van a cobrar, cuánto van a cobrar. ¿Qué cambia a partir de abril, en mayo, en junio? ¿Qué pasa en julio? Mirá todas las preguntas que te di. Mirá, los jubilados no tienen idea de un montón de cuestiones, pero básicamente porque desde el gobierno no fueron muy claros. Sí. Dijeron una cosa, índice del precio del consumidor a partir de abril, bueno, lo patearon un poquito más adelante. Pero ¿sabés qué es lo importante, Dani? Sí. Que está Ángel Di Stéfano, le va a sacar todas las dudas a los jubilados. Sí, señor. Al doctor. Hola, Ángel, ¿cómo estamos? Bien, muy bien, con novedades para todos los jubilados. Sí. Bien. La primera pregunta. A ver. Abril, ¿cuánto van a cobrar los jubilados? Señor. Bueno, la jubilación mínima en abril va a ser de 171.000 pesos porque tienen un aumento del 27,35%. Sí. Pero se le va a sumar un extra a eso. El bono, claro, tiene, ¿no? a eso hay que sumarle el bono. Eso es la jubilación cruda, a esto le podemos sumar 70.000 pesos de bono, lo que te daría alrededor de los 240.000 pesos. Claro, ¿cómo se llega a los 171.000 pesos de mínima? ¿Por qué se llega a 171.000 pesos? ¿Cómo? Bueno, llegamos a 171.000 pesos de la siguiente manera. Tenemos la jubilación mínima que al día de hoy son 134.000 pesos. Sí. Y a esto le sumamos el 27% y esto nos lleva a 171. Bien. Vamos a explicarle a los jubilados que el 27% ¿De dónde es sale? el 12,5 Sí. nuevo más Exacto. la inflación de febrero, que fue de 13 y pico. Exacto, se está aplicando la inflación de febrero del 13% más el 12,5% compensando los meses de enero, febrero y marzo, que fueron los que ahora realmente se puede aplicar esta inflación. Ahora, el bono finalmente se va... Mira, acá tenemos una tablita muy linda que hicieron los chicos de producción, pero finalmente el bono se va a volver a dar y va a impactar entonces en un cronograma de pago que va a empezar bastante más tarde porque tenemos 6 días feriados. Sí, ahora, tenemos bastante 4 días feriados. más el fin de semana. Sí, entonces por ende se corre el calendario de pagos, Ahí pero está. se empieza a pagar desde el primer día del calendario de pagos. Perfecto. A partir de ese día se comienza a abonar el bono, tanto el bono y el aumento. Bien, Muy acá bien. está claro. Mira, Monse, Dale, a ver. en abril los Sí. jubilados van a cobrar el 13,2% de la inflación de febrero más Exacto. el 12,5% por inflación que propone el gobierno. ¿sí? Exacto, ese Bien, aumento esto da por un 26% aproximadamente, lo que lleva a la mínima 171,216. Exacto. Más el bono de 70, el total de la mínima 241 y monedita. Y moneditas que se van de la pantalla. Se van de la pantalla. Sí. Es tan larga la placa que, claro, desaparece. Ahora, en marzo... ¿Qué va a pasar? Perdón, en mayo... Definir. ¿Cómo se aplica esto? ¿Cómo será la fórmula acá a la hora de definir? Mirá, lo que podría decirte no está el monto definido, pero sí podemos ver cómo se va a empezar a aplicar y podríamos ver más o menos cómo sería en mayo. ¿Cómo se aplica? Sería al mes vencido, pero ¿qué pasa? Siempre con un mes anterior. Entonces, por ende, el aumento que están aplicando ahora en abril, en realidad sería la inflación de febrero. Lo que aplicarían en mayo sería el de marzo. Bueno. Y así sucesivamente. Hay que hacer un curso para acordarse de todo. Los jubilados anoten, acuérdense que si tienen algún tipo de préstamo, por ejemplo, le van a descontar También un le van a poquito. descontar, Está sí. Deni en la ¿Sabés pantalla. de cuánto va a ser la inflación en marzo? No. Según el gobierno. ¿Cuánto? 9,9%. Sí, Bajando los dos dígitos. Caballo tenía razón, dijo 8. Dicen que la inflación de marzo no cumple con 2 dígitos, baja.
Entonces, Pero acá si no, tendríamos juega un en contra. 9,9 en principio. En principio Más sí. el 12,5 Sí. se mantendría. Y- No, ¿O no? el 12,5 es único pago. Único pago. O sea que acá Exacto. sería 9,9% Claro. más el bono que se mantendría. ¿O no se sabe todavía? Tampoco se sabe Mirá cómo todavía. te agarro. En relación a lo que decías vos Sí, antes, se exactamente, están sí. jugando esta cuestión de saber que van a bajar o están muy convencidos de que va a bajar de los 2 dígitos la inflación. Entonces, recién a mitad de año, cuando estén cristalizando esto, dicen, bueno, sí o sí la actualizamos por el índice de inflación. Bien, mi pregunta, perdón ver. que pregunte, porque yo no logro entenderlo Dale, todavía. está perfecto. Si en mayo, con la inflación de marzo, que según el gobierno Va a ser de- va a ser de 9,9. Abajo de los Sí. 2 dígitos. Este Muy bien. 9,9% que sería la única cifra que se suma, ¿no? Para definir Sí. el mes de mayo la jubilación Sí. mínima. ¿Se toma o se suma a qué? ¿A los 241.000 pesos? Qué buena pregunta. No, los Porque si el bono no se 241 sabe mil si va a estar. pesos es con el bono. Si el bono no estuviese, se tomarían los 171, que es el haber O crudo sea, de van la a cobrar jubilación. 9,9 Pero a van a estos cobrar 171. Claro, más o menos 180.000 pesos. Pero van a cobrar para hacerlo menos, redondo. pero por eso no tiene sentido. ¿Por qué no fijan ese monto en mínima y a partir de ahí actualizan? ¿No sería más fácil? Yo La pienso caja que de sería lo ANSES sé mejor. que está magra, que no está, digamos, no tiene un respaldo para empezar a repartir dinero porque sí, pero la verdad que bajar a 180 el mes que viene me parece absurdo. La verdad sería lo mejor, ¿por qué? Porque si no cobrarían menos, Sí, pero claro. bueno, la verdad, hoy no se puede saber. Sí, lo que Casi tenemos 190, también... chicos, porque 10% de 171 son 17.100. Claro, Pero es sí, en menos realidad de casi 200.000 190, pesos. tenés razón. Pero es 187 Son menos de moneditas. 200.000 pesos Menos de igualmente, 190. claro. Está bien. ¿Cuánto van a cobrar los abuelos de la mínima en abril, señor? Bueno, tenemos que los jubilados de la mínima en abril, el monto a cobrar, el total va a ser de 240.000 pesos. A esto lo componen los 170.000 que van a pasar a cobrar por el aumento del 27%, porque cobraban 134, pasan a cobrar 171 y a esto le sumamos el bono de 70.000. Es muy importante que anoten, como bien decías, porque va a traer confusiones, porque van a empezar a aumentar todos los meses, hay que ver qué pasa con los bonos, van a pasar bastantes cosas de acá a muy poquito La tiempo. pensión Sí. universal estaba leyendo cuánto queda. ¿Cuánto ¿no? se va la PUAM? Y de 107 y monedas a 136, ¿sí? Que es la Sí. pensión para adultos mayores. Un consejo a la A ver. gente del gobierno. Hasta julio mantengan el bono. Sería bueno, sería ideal para los jubilados. A medida que va bajando la inflación, en teoría le estarían ganando la inflación. Si en marzo Ahí lo liberás. sería de menos de dos dígitos, Sí. sería algo muy positivo para el gobierno de Javier Milei. Claro. Hagan un esfuerzo más y mantengan el bono de 70.000 pesos Claro. porque es muy necesario para los jubilados. El tema es que la caja de ANSES está, ya te dije, magra. No tiene Sí, demasiado dinero y le echan la culpa desde el gobierno. Es el máximo esfuerzo, dijo Franco, ¿viste? Claro, Justamente. a todos los jubilados que entraron, que digamos, con moratoria, que no aportaron en su momento y que están usufructuando esa misma caja con quienes, por ejemplo, tienen los 30 años de aporte. Algo Lo que porque usted dijiste quiera, algo casi muy importante que el como tema de la si moratoria. A mí me parece que las moratorias son muy interesantes y necesarias al mismo tiempo. Porque hay mucha gente trabajadora que aportó 20 años, 22, 15 y que quedó después sin trabajo y que un gobierno le dé la posibilidad de una moratoria le permite jubilarse. Sobre todo a más de casos. Ahora, se puede discutir, acá no hay discusión, ¿no? Aquel que se quedó sin poder cumplir los 30 años de aporte, me parece tiene una posibilidad. Sí. El problema es cuando nadie o las personas no aportaron ni siquiera un año. Allí genera un problemón. Ahora, Sí. esas personas, ¿merecen jubilarse o no? Y yo creo que sí, Podría necesitan haber- un ingreso, ¿no? ¿Y En- pero en por su- qué? Yo creo que lo más lógico es que esa persona se pueda jubilar independientemente de la cantidad de años que aportes que tenga o que no tenga aportes directamente. ¿Pero por qué? Porque nadie puede vivir El sin tema es que se trabajar. da el enojo Claro. del otro lado. Yo Claro. aporté 30 años, Yo me eso lo jubilo con la comprendo. misma mismo Mínima, importe sí. que aquel que no aportó nunca. Pero ¿por qué no convertirlo Dice en un mucho. plan social que desde el gobierno también deslizaron esto? Que no salga de la caja de ANSES, que salga, por ejemplo, de Capital Humano o de alguna otra caja, pero no de la misma donde hay que pagar las jubilaciones. Claro, se puede hacer una diferenciación ahí y es más, es posible que esto termine llegando ahora en mayo porque se habla de una reforma del sistema previsional, así que es algo que se puede llegar a dar y se puede llegar a tratar. Pero si hablamos de simplemente lo que es, por lo menos al día de hoy, la jubilación para aquellos que tienen los años o no, hoy en día es necesaria una moratoria. ¿Por qué? Porque la realidad es, Sí. el que no aportó, muy posiblemente es que haya trabajado en negro, no le hayan aportado, y la verdad que la única manera de que te tomen esos aportes es yendo a un juicio. Bien. Si no, no te reconocen los aportes. Miguel Ponce de León, ¿cómo le va? Estuvo hablando Caputo, Luis Caputo, ¿no? Y dio algunos detalles sobre todo en lo que tiene que ver con el tema de las jubilaciones, pero habló de otras cositas también. Sí, también habló de distintos temas porque lo que está buscando mostrar el gobierno es que va a empezar a estabilizar todo lo que tiene que ver con
la economía, más allá de los detalles que van contando de las jubilaciones, el plan principal del gobierno sigue siendo mostrar que va a bajar la inflación y que en algún momento va a estar en un dígito en el corto plazo. Eso es lo principal que tienen como expectativa. Para. Ahora, te pones nervioso cuando tenés que hablar de la inflación, ¿no? No, la gran duda de esto es, ¿en cuánto tiempo va a ser? Ahí está. ¿A mitad de año? ¿Va a ser en 2 meses? ¿Qué cosa? La inflación. Bajarla a menos del 10%. Te digo, algunos hablan que en marzo la inflación sería del 9,9%. Después es esperar a ver si es realidad o no. Te la dejo ahí, investigalo. Un 64%, según Caputo, es la recomposición del haber. Estamos entonces en estos 170.000 y moneditas. Ahora, yo insisto con esto, ¿no? Fijarlo, si vos pones 200.000 pesos, soy reiterativa y me dirán, bueno, por algo no se hace, mozo, ¿no? Pero sería mucho más fácil después para calcular a futuro. Estamos haciendo malabares y sobre todo con pocas certezas, Ángel. Para mí sería lo mejor. Sinceramente es lo más fácil, es lo más sencillo, no lo complicás al jubilado porque si no va a tener que estar haciendo cuentas todos los meses, ver si le pagaron bien, si no. Sinceramente sería lo más práctico, pero bueno, por el momento la verdad que tenemos esto del gobierno. 31.216 y mirá el número final, ¿lo llegaste a leer? 241, 216. Sí. Ahora, ¿qué lejos está este número sin bono, este número con bono de 70.000 en abril, a los 680.000 pesos que es la canasta de los jubilados? Exacto. ¿no? Estamos lejísimos. Y habría sí. La canasta de los abuelos, de los adultos mayores, 680.000 pesos. Hay que triplicarlo. Lo que van a cobrar en abril, gracias al bono y a estos números que son bien de matemático, 13,2 más 12,5, y después te sacan de acá y te ponen de allá. Está lejísimo de la canasta básica. Exacto. La pregunta se sostiene, ¿cómo llegan a fin de mes los abuelos? Haciendo malabares, haciendo cuentas y pidiendo los prestados, por lo general. También. El tema es eso. Últimamente, porque hay que decirlo que los saberes venían siendo magros ya en los gobiernos anteriores, los hijos, como vos, como un montón de otros, bueno, ayudaban. Pero cuando está tan complicada la cosa, hay menos plata para ayudar al adulto mayor. Sí, ahí tenés un problema social muy fuerte que es el que están describiendo, que tiene que ver con el cambio de los ingresos de la mayoría. La licuación de los ingresos de todos los argentinos, salvo del sector que puede exportar, lo que genera es que esa ayuda que en general ya estaba de los hijos hacia los adultos mayores para poder compensar la pérdida de poder adquisitivo, ahora se complica muchísimo porque en varios casos no se producen las actualizaciones de los salarios y en otros, en algunos sectores ya empiezan a ocurrir algunos despidos que complican todo. Acá me preguntan, ¿por qué algunos jubilados de la mínima no tienen ningún aumento en abril? Mira, si es jubilado de la mínima no tendría que tener ningún problema y tener aumento en abril, siempre y cuando sea de ANSES. Quizás lo que está pasando ahí es que es jubilado, pero de caja IPS. Y de esta manera entonces, claro. ¿Qué es eso, la caja IPS? La caja IPS es para todos los que son estatales. Por ejemplo, barrendero, municipal, por ejemplo, médicos, enfermeros, todos los que trabajan en un establecimiento estatal son aportantes de caja IPS. Préstamos para los jubilados. Recordemos que el año pasado hubo muchos, de hecho algunos se anotaron y dijeron que después no pudieron terminar cobrándolos. Pero en este momento, ¿hay algún tipo de línea de crédito para jubilados en ANSES? En ANSES, por el momento, no. O por lo menos no esos créditos beneficiosos que daban antes, que eran créditos de montos aproximadamente de 600.000 pesos, los últimos que se dieron. Así que por el momento no de esos montos, quizás algún monto mucho menor, quizás de 100.000 pesos. Ese tipo de montos quizás se puedan llegar a conseguir, pero tampoco es seguro que estén habilitados. A ver, para repasar, en julio la mínima de los jubilados estará únicamente atada a la IPC. Exacto, a partir de julio ahí sí. Va a estar directamente atado al IPC, nada más. Explícalo, da detalles. ¿Qué significa que esté atada al IPC a partir de julio? Bueno, a partir de julio va a comenzar a regir lo que es el aumento por inflación. Esto va a estar determinado por el IPC, que es el índice porcentaje de inflación mensual. Esto se va a dar cada un aumento, en realidad es a mes vencido no, sino que a 2 meses de diferencia, por lo cual estaríamos hablando que en julio se empezaría a aplicar el aumento de mayo, por lo cual tendríamos que decir que a partir de ahí para adelante se va a empezar a aplicar de esta manera y va a ir solamente en relación a lo que se vaya aumentando a estos 2 meses de diferencia. La pregunta es, ¿cuánto será la mínima de julio? ¿Cuánto para poder sacar el aumento a los jubilados? ¿Sí? ¿En qué cifra quedará la mínima en el mes de julio, mes 7 de este año? Para, ¿no? aplicarle ese el IPC, claro. ¿no? Esa es la gran pregunta. ¿Sabés que ahí hay un lindo paréntesis para aplicar? Porque supongamos que
¿Sabés qué sería así? Antes de sus vacaciones. Aplíquelo. Exacto, vamos a tener que ahora se aplica un 27. En marzo, más o menos decíamos que, perdón, en mayo, con el aumento de marzo, Sí. con la inflación de marzo, mejor dicho, podría llegar a ser un 10%. Vamos a suponer que abril, en el aumento de junio, Sí. sea más o menos igual, otro 10%. Y si en julio, más o menos, mantenemos lo que se aplicó en marzo, Sí. del 27%, que fue el de movilidad y no de inflación, Sí. le aumentarían también un 7%. Entonces, por ende, si el 7 está por debajo, también tendrían que aplicarle lo que les queda por arriba en inflación. Así que también podríamos hablar de un 7. No, no, no. Es Sí. medio un chino. No, Sí, medio no. medio no, No, es es todo un completo. chino. Es muy Si yo complicado. agarro a un jubilado, ahora repítame lo que dijo el Ángel. imposible. No te va a entender. Me lo preguntás a mí. ¿Por qué es importante tener una placa explicando detalle por detalle de cómo sería cada mes? Me parece muy interesante Sí. para que del otro lado entiendan. ¿Sí? Sí. Es tarea para la casa, ¿eh? Placa por mes, ¿cómo vendría de acá hasta julio? ¿Qué sé yo? Largo, dale. Bueno, explicarle a los abuelos de dónde sale el 13,2% y el 12,5%. Bueno, te cuento. El 13,2% que se va a aplicar Sí. ahora en abril para Sí. el aumento de la jubilación va directamente relacionado a la inflación en el mes de febrero. Claro. Y el 12,5% que se va a aplicar también en abril va relacionado a esto que se intenta salvar por el gobierno de estos meses que pasaron y no se pudo aplicar lo que es la inflación mes a mes. Claro, porque tarjeta registrada. ¿Puedo Así seguir que siendo exigente con la producción? Son muy No, exigentes. En el Pará, graph Dani. están poniendo que la mínima va a ser de 169.000. Sí. Corrijan, es 171.216. ¿Sí? Con el bono, claro. ¿Correcto la cifra o no? Exacto, ¿Vio? perfecta. Muy bien. Acá está. Mirá, miren, con el bono. Con 171.216, con el bono de 70, 241.216. Está bravo el ¿Sí? partido. Están poniendo 169, claro. Vamos a estar un poquito más despiertos. Vamos, Miguel, te dejé una pregunta, dale. A ver. Bueno, la data del último decreto, que cualquiera puede consultarlo por todos los detalles que incluye, tiene que ver con que es un decreto de hace 20 horas publicado, el 274/2024. Lo principal ahí es que el gobierno explica y anuncia que la inflación, todo lo que tiene que ver con el cálculo de los jubilados, va a empezar a ser con una actualización mes a mes, en vez de lo que ocurría con la ley anterior. Entonces ahí dice que sustituyen el artículo 32 de la ley anterior. Bien. Y a partir de ahí, los haberes se actualizan mensualmente con la inflación. Esto lo quiere mostrar el gobierno como un éxito importante. Lo que aclara es lo que recién decía el doctor, es que esto empieza a partir del mes de julio, que en abril va a tener un incremento extraordinario del 12,5%, Claro. y después van a ocurrir algunos cálculos en este proceso hasta el mes de julio. Echa Bien. la ley, echa la trampa, Bien, muy porque si bien, vos muy vas bien, Miguel. bajando la inflación, obviamente siempre el incremento va a ser menor. En teoría. Que en el próximo mes, cuando abra en abril el calendario, van a estar cobrando entonces 241.216 pesos, doctor, los jubilados. Exacto, así mismo. Así que a partir de abril va a ser el aumento total con el bono de 241.000 pesos que van a estar cobrando todos los jubilados. Nadie va a cobrar por abajo de ese monto, eso es muy importante. Y de ahí para arriba, todos aquellos que cobran más de la mínima también van a contar con el aumento del 27%. Pará, porque si tenés 10.000 de descuento por el préstamo, ahí sí estás cobrando menos de 241. Sí, en mano, pero el total es 241. Bueno, Bien. sí, la ¿Cuántos pregunta. jubilados están pagando una moratoria? ¿Hay cifra, hay estadísticas? Mira, actualmente que estén pagando una moratoria no sabría decirte. Sí sabría decirte que hoy, más o menos, para darte una cifra, ¿cuánta gente, cuántos jubilados, hombres y mujeres, Sí. usan la moratoria para llegar a jubilarse? Sí. En mayor o menor medida. Es 3 de cada 10 hombres y 1 de cada 10 mujeres. O sea, Sí. es fundamental hoy en día para poder acceder. Son esos 4 millones de jubilados decías. a los cuales el gobierno les endilga que la caja previsional está tan flaca. Es lo que dijo Franco, Miguel, no hay otro esfuerzo que pueda hacer el gobierno, es el máximo esfuerzo que puede el gobierno de Javier Milei. Sí, lo que sostiene es que esto es lo máximo que se puede hacer en estos momentos, y por eso la única gran apuesta que tiene el gobierno es demostrar que va a bajar la inflación y que va a alcanzar más el dinero. Pero sostienen que no hay otra manera y que no se puede conseguir mucho más. Y de hecho Javier Milei, complementando esto que plantea Franco, Sí. lo que dijo es que no había otra manera que generar una licuación de los ingresos muy rápida para que den los números. A Cuentas ver a, si te grandes veo. rasgos. Te veo, te veo. En mayo, lo de la mínima. Si no cobran bonos, si el gobierno elimina el bono de 70 lucas, Sí. quedan 171. Y si la inflación es como la que piensa el gobierno nacional, la inflación de marzo, ¿sí? De 9,9%,
Ese pasa? 9,9% más los 171,216 da una jubilación mínima de 188,166. Poco, ¿Sí? poco. ¿Por qué es muy importante el bono? Para poder seguir solventando lo que es la mínima de los jubilados. Exacto. Si no, sería un golpe muy importante, de 2,41 el mes pasado a 188, 166 sin bono. Claro, ¿Se entiende? indefectiblemente. Digo, es imposible sostener una mínima así. Es imposible que en algún momento caiga el haber mínimo. Claro. Si no lo sostienen con algo... Tenés que ir de acá, de estos 2,41, 2,16, hacia arriba, Por eso. hacia adelante, ¿no? Exacto. Sería lo lógico. Sería lo lógico. Mira, algo que yo creo que Ve podría el llegar jubilado a del otro pasar. lado, Pancho, doña Estela Todos. o doña Gladys, y ve mayo a definir, junio a definir, julio a definir. No saben lo que van a cobrar. No, y aparte de una incertidumbre que te genera temor para enfrentar los costos Claro. que vienen. Claro. Eso es algo que lamentablemente está a punto de suceder porque van a empezar a cambiar todos los meses los aumentos de la jubilación y los montos de la jubilación. Sí, lo que podemos decir es que no va a ir para atrás. Lo que tenemos en duda es el bono, si se va a seguir manteniendo o no. Lo que podríamos decir es lo siguiente. Quizás sí saquen el bono, pero podrían hacer lo mismo que hicieron ahora para febrero. Hacer un compensatorio por estos decreto. meses y de esta manera quizás eliminar el bono, agregarlo directamente a lo que vendría siendo jubilación o eliminarlo de alguna manera, pero que termine figurando y sea a ver. Y de esta manera, la verdad, evitaríamos todo esto y a la vez desaparece el bono. Bien.